Hola chicos, hoy vamos a ver un nuevo vídeo sobre la literatura del barroco y hoy en concreto nos vamos a centrar en la prosa, es decir, toda aquella literatura narrativa que no está escrita ni en teatro ni en poesía, como ya sabéis. Así que bueno, va a ser fácil, es sencillo, no tiene mucha historia, simplemente hay unos cuantos cambios, tenéis que recordar un poquito lo que vimos en el Renacimiento y veréis cómo es muy sencillo, ¿vale? Vamos a ello. Bien, en primer lugar, lo que tenemos que tener claro es que durante el siglo XVII, ¿vale? Desaparecen gran parte de los géneros que estaban en el siglo XVI. Es decir, muchos de los libros, muchas de las novelas, muchas de las narraciones que se solían leer en la época del Renacimiento van desapareciendo, porque sí que es cierto que la gente deja de leerlos porque ya les aburre. Son, pues por ejemplo, los libros de caballerías, los libros de pastores, los diálogos. Son libros que es un tipo de literatura que ya la gente ya no les gusta demasiado. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que, en cambio, otro tipo de novelas que surgieron en la época del Renacimiento, pues empiezan a tener mucho auge, como por ejemplo la novela picaresca y la novela corta italiana. Es un tipo de novela que, como digo, a la gente le entusiasmó y pues igual que pasó hace algunos años con el Código Da Vinci, que pues de repente salió el Código Da Vinci, fue un exitazo y toda la gente, o muchísima gente, empezó a escribir como churros libros muy parecidos al Código Da Vinci, pues lo mismo ocurrió con la novela picaresca. Aquí la novela picaresca, el Lazarillo de Tormes, fue un éxito absoluto y a partir del Lazarillo de Tormes empezó a salir un nuevo tipo de literatura que seguía un poquito la estela del pícaro, pero con ciertas diferencias que vamos a ver y que las vamos a tratar. En cambio, los libros de caballerías ya se quedaron anticuados, ya era demasiado imaginativo, los libros de pastores aburrían hasta el más borrego del mundo, ¿sabes? Y los diálogos pues ya tampoco eran del gusto de la gente. Claro, ¿esto qué significa? Esto significa que la literatura evoluciona hasta cierto punto. Bien, en cuanto a la novela picaresca, ¿vale? Que esto, digamos, sería el gran género de la época barroca. Eh, en el siglo XVII, ¿vale? Se publican una serie de obras que más o menos están un poco en la línea del Lazarillo de Tormes. Lo que pasa es que hay muchas diferencias entre el Lazarillo de Tormes original y los libros que le continúan, ¿vale? Sobre todo, entre otras cosas, porque el modelo del pícaro es diferente, ¿vale? Mientras que en el Lazarillo de Tormes teníamos una persona que era más o menos inocente, que actuaba de buena fe y que la vida le había hecho así, más o menos, pero que tenía que sobrevivir, aquí esa supervivencia incluye también esa concepción del barroco del desengaño, es decir, hay que sobrevivir, pero si se puede chafar la cabeza del vecino, como que mejor. ¿Vale? En 1599, ¿vale? Este año, apuntadlo muy bien, aparece la primera parte de un libro que se llama El Guzmán de Alfarache, ¿vale? Este Guzmán de Alfarache es un tipo el Guzmán de Alfarache es una novela de Mateo Alemán, que ahora la veremos. Es una novela que en realidad nos está marcando cómo será la novela picaresca en los próximos años. Bien, ¿cuáles son los rasgos principales de la novela picaresca? Pues ya lo sabemos, si hemos leído El Lazarillo, más o menos tenemos claro de qué va. Primero que es una autobiografía, es decir, el narrador nos habla en primera persona. En El Lazarillo de Tormes veíamos cómo era el propio Lázaro el que nos estaba contando su propia vida. Nos está justificando toda la narración desde el final, es decir, la novela empieza al final y nos dice, miren, yo les voy a contar mi vida, yo he hecho esto, pero que sepan que he hecho esto porque todo empezó hace muchos años. Luego, los orígenes innobles, Lazarillo Tormes nació en un río, en el río Tormes, y era hijo de una señora que luego decían que era prostituta. O sea que, en realidad, el protagonista no es una persona noble, es una persona que normalmente tiene que ver más con el mundo del hampa. El personaje sí que es cierto que evoluciona desde la niñez hasta la muerte, es decir, sí que va evolucionando conforme van pasando los años, pero sin embargo solamente se ofrece el punto de vista del narrador, es decir, no hay otros puntos de vista, no se puede comprobar si realmente lo que dice el protagonista es verdad, es mentira, está mejor o está peor.
¿vale? Hay una gran alternancia de fortunas y adversidades, es decir, el protagonista a veces tiene suerte y a veces no, eso en el Guzmán de Alfarache pasa muchísimo. Hay una gran cantidad de viajes del protagonista, esto como digo ya es propio del Guzmán de Alfarache. El Guzmán de Alfarache tiene 2 libros y durante los 2 libros viaja de forma internacional desde España hasta Italia y luego vuelve a Sevilla, tiene suerte, se hace rico, luego se hace pobre, etcétera, etcétera. Y sobre todo nos explica los hechos por 3 coordenadas. Primero, como digo, el linaje vil, es decir, que es una persona que no es noble. 2, que ha tenido muy malas compañías, ¿vale? Y 3, que el mundo es un mundo hostil, es decir, es un mundo que va contra él. El mundo es lo que más te puede fastidiar la vida, ¿vale? Bien, ¿qué tenemos entonces en cuanto al estilo? Pues principalmente una inclinación hacia la oralidad, es decir, nos encontramos un tipo de lenguaje que básicamente lo que intenta es reproducir la lengua oral, como si nos estuvieran contando una historia en un bar, ¿vale? Hay una existencia de un lector implícito, ¿vale? Donde el autor nos habla como sabiendo que que hay alguien que le está leyendo, ¿vale? Luego hay un intento de justificación, como hemos dicho, el narrador siempre intenta convencer al lector porque su vida es así, porque le ha hecho así y nos da una serie de razones por las que es de esta manera, y sobre todo se busca una estrategia de complicidad, es decir, nosotros cuando leemos una historia, y esto tenéis que pensarlo también, nosotros cuando leemos una historia o cuando vemos una película, siempre nos tendemos a identificarnos con un personaje, ¿vale? Normalmente, si el personaje es malo, no nos identificamos con él. Por ejemplo, nadie se identifica con el Joker, en principio, y si te identificas con el Joker es que tienes un problema, ¿vale? Pero si no tienes un problema y eres una persona normal, te tenderás a identificar con el bueno. ¿Qué pasa? Que en este caso tenemos un personaje que no es tan bueno, que hace cosas malas, ¿vale? Pero en realidad no lo hace con la maldad de ser una persona malvada, ¿vale? Sino que simplemente que la vida es así, que la vida le ha hecho así. Entonces se busca esa complicidad para ganarse su simpatía, para que cuando tú estés leyendo el libro no te dé asco leerlo, básicamente. ¿Vale? Bien, el protagonista de este tipo de novelas, evidentemente, ¿quién es? Pues es el pícaro, ¿vale? Y cuando hablamos de pícaro, hablamos de una persona que vive sobreviviendo, como por mejor valga la redundancia, es decir, es una persona que intenta sobrevivir en el mundo en el que le han puesto, ¿vale? Principalmente lo que quiere es medrar, es decir, lo que quiere es ascender socialmente, quiere ser mejor persona a nivel social, ¿vale? No quiere ser un pobre desgraciado para toda la vida, quiere ser alguien, ¿vale? Como supongo que todos vosotros. Y sobre todo lo que reivindica es un modo de vida libre y vagabundo. Es decir, el personaje es básicamente un homeless que no tiene casa, y que lo que quiere principalmente es su libertad, la libertad de poder moverse a donde le dé la puñetera gana. Vale, todos estos personajes son revolucionarios. ¿Por qué? Porque son básicamente personajes de una condición social muy baja y están hechos de una forma muy cómoda. Muy cómica, perdón. Entonces, claro, los pícaros se retratan de una manera en la que te hace gracia, te da risa un poco, dices, ay, pobrecito, míralo, este chiquillo se lo han vendido a un ciego y el ciego le está dando palizas todo el día. ¡Qué gracia te hace! Bueno, si te hace gracia ahora, antes sí que hacía más gracia. ¿Vale? Y como digo, tenemos principalmente, ese sería los rasgos del pícaro. Vale. Otro rasgo muy elemental de la novela picaresca es que es una novela principalmente urbana. Es decir, lo que hace la novela picaresca en todo momento es denunciar la estructura social, ¿vale? Y la estructura social que está totalmente cerrada en el mundo del barroco, ¿vale? No puedes ascender. ¿Os acordáis de la Edad Media cuando vivías en un estamento o nacías en un estamento? No podías ascender
socialmente a otro estamento, ¿vale? Y claro, el pícaro que ha nacido en el más bajo de todos los estamentos intenta ascender socialmente y es imposible, no puede ascender porque si has nacido desgraciado, toda tu puñetera vida serás un desgraciado. Bueno, o no, ¿vale? Pero en la novela pícara, sí, en la novela picaresca sí que es así, ¿vale? Entonces tenemos que tener claro este tipo de situaciones. Vale, ¿qué nos encontramos? Principalmente la gran novela que continúa la saga de Lazarillo de Tormes es la primera y la segunda parte del Guzmán de Alfarache, escrita por Mateo Alemán, ¿vale? Del cual se decía que era judío. Ahora lo veremos también. Y luego la otra gran novela es la historia del buscón llamado Don Pablos, ¿vale? De Francisco de Quevedo Villegas, o Francisco de Quevedo, como normalmente se le conoce. Como veis, entre la fecha de publicación, 1599-1600, y 1626 han pasado 26 años. Y si recordáis un poquito, el Lazarillo de Tormes es mucho anterior. Entonces aquí hay ya también una evolución de la propia literatura, ¿vale? Pero no solamente eso, tenemos más. Tenemos La Pícara Justina, por ejemplo, donde básicamente se retrata la Pícara Justina es una pícara que de hecho se mueve mucho por la zona de Mallorca. Y bueno, básicamente se retrata una mujer que ejerce la prostitución para poder sobrevivir. El Guitón Onofre, que bueno, no está mal, tampoco es una maravilla, pero sí, es otro ejemplo, ¿vale? Y La hija de la Celestina, que esto es un intento de hacer una continuación de la Celestina, pues eso, hablando de una hija que tuvo y que básicamente hace lo mismo que la Celestina, pero a nivel picaresco, ¿vale? También tenemos La vida del escudero Marcos de Obregón, que tampoco tiene mucha historia. La desordenada codicia de los bienes ajenos, perdón, esa es otra, ¿vale? Y tendríamos también El Lazarillo de Manzanares, que es una copia, por decirlo de alguna manera, del Lazarillo de Tormes, pero en el Manzanares. ¿Y dónde está el Manzanares? En Madrid. O sea, como veis, en realidad, en el momento que una novela tiene mucho éxito, pues prácticamente cualquier pringao se lanza al ruedo para copiarla y a ver si saca algo. Ahora con lo del tema del coronavirus ya veréis todas las películas y todas las series y todas las novelas que van a salir basadas en contagios y demás historias, ¿vale? Bueno, también tenemos La vida de Gregorio Guadaña, no me voy a extender mucho con esto, y Vida y hechos de Estebanillo González, por ejemplo, ¿vale? Bien, vamos con el primero, con el Guzmán de Alfarache. Vamos a ver solamente los dos, el Guzmán de Alfarache y La vida, el Buscón de Quevedo, ¿vale? El Guzmán de Alfarache se divide en dos partes. La primera se publica en 1599-1600 más o menos y la segunda en el 1604. Os recuerdo que en 1605 se publica el libro de Cervantes, el ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Vale. Es una novela que básicamente lo que tiene es una biografía entre la primera y la segunda parte de la obra. La segunda parte de la obra aparece firmada por un tal Mateo Luján de Sayavedra. Y bueno, Mateo Alemán aprovechó la segunda parte para ajustar cuentas literarias con su apócrifo. Es decir, ¿esto qué significa? Que entre la primera y la segunda parte apareció una parte, como el Quijote de Avellaneda, apareció una parte que no era de Mateo Alemán, y que lo que hacía básicamente era pues, poner a caldo a Mateo Alemán y ridiculizar el Guzmán de Alfarache. ¿Qué es lo que hizo Mateo Alemán? Pues publicó una segunda parte, digamos, oficial de la novela para, pues eso, tirar un poquito hacia adelante y que no le quitaran su obra. Mateo Alemán es este señor, ¿vale? Nació en Sevilla en 1547, su padre era médico en la cárcel de Sevilla y tenía ascendencia conversa, es decir, tenía básicamente, era una persona que creían que era judío. Fue bachiller, empezó a estudiar medicina y leyes, pero nunca llegó a concluirlos y durante mucho tiempo pues estuvo practicando pues las letras.
Durante años trabajó como funcionario, se casó por dinero, no fue feliz en su matrimonio, ¿vale? Tuvo varios hijos con varias amantes que tuvo y conoció a Lope de Vega. De hecho, fue bastante amigo de Lope de Vega. Y el problema de este hombre es que tenía profundas creencias religiosas y pasó su vida arrepintiéndose y pecando alternativamente. ¿Vale? Era un hombre que, pues sí, me arrepiento, pero luego hago lo que quiero. En 1608 obtuvo la licencia para pasar a México. Allí en México se va y en 1609 publica la ortografía castellana, que lo que pretende es hacer una versión de la ortografía, pero a nivel fonético, donde quitaba las H's, quitaba los acentos, la B y la V se confundía. Bueno, en general era una ortografía que no tuvo mucho éxito. Y bueno, la última cosa que se sabe de él, porque desapareció, no se sabe exactamente cuándo murió, pero la última fecha en la que tenemos constancia de él es en Chalco, y ya como os digo, no se sabe exactamente cuándo murió. No se lo tragó la tierra o se lo comió algún animal. Bien, el Guzmán de Alfarache. ¿Por qué es importante, chavales? ¿Por qué es importante? Porque en primer lugar es una evolución de la novela picaresca tal y como la conocemos. No es el Lazarillo de Tormes, sino que es una evolución que le da alas al género. Y fue súper leída, fue un éxito durante los siglos XVII y XVIII. ¿Pero dónde? ¿En España? No. En Francia y en Inglaterra. Vale. ¿Qué es lo que cuenta? Os lo resumo. ¿Vale? Cuenta básicamente la vida de un chaval, un pícaro que se llama Guzmán, que nace en Sevilla. A los 12 años se va a Génova. Regresa a Madrid totalmente mísero. Luego se va a Toledo. Tiene bastantes aventuras por aquí y por allá. Siempre va buscando el beneficio de las mujeres. Se alista como soldado. Bueno, llega a Roma. En Roma se hace al servicio de un cardenal. Luego le roba, estafa. Bueno, es la vida básicamente de un pícaro, de alguien que se está buscando la vida. ¿Para qué? Para conseguir ganar dinero y ser mejor de lo que era antes, ¿vale? En realidad Guzmán de Alfarache era un bastardo, era hijo de su madre y un amante. Por lo tanto, lo mejor que le podía pasar era simplemente ser una persona con cierta reputación. Bien, fijaos que tenemos todos los elementos clave de la novela picaresca. Primero, los orígenes infames, ¿vale? Es decir, es un bastardo, es mozo de muchos amos, ¿vale? Es decir, va pasando por muchos amos a lo largo de su vida, tiene una vida itinerante que va moviéndose por todo el mundo, quiere medrar en su vida, intenta medrar a través del matrimonio o a través de la estafa, pero no consigue hacerlo, y sobre todo tiene un fracaso final en su vida. Es decir, que al final del todo es condenado a galeras, que es cuando te pillaban robando o cuando cometías un delito, tenías dos opciones: o irte a la horca o irte a galeras. A galeras te metían en un barco y te ponían a remar una y otra y otra y otra, y a lo mejor pasabas varios años haciendo tu condena. En lugar de estar en una cárcel, estabas remando, porque en aquella época no había motores. Entonces, la mejor forma de llevar barcos a América era meter ahí debajo del barco a un montón de gente y que estuvieran remando, y así se callaban la boca y, pues bueno, a lo mejor pensaban un poco en lo que habían hecho. Vale, ¿qué interpretaciones tenemos? Pues principalmente tenemos dos interpretaciones dentro de la propia obra. Tenemos un protagonista que se desdobla en dos personajes. En el Guzmán adulto, que ya básicamente es una persona que ha pensado en lo que ha hecho y que se arrepiente de muchas cosas y que, bueno, pues está pensando y que te está escribiendo para que no hagas lo mismo. Y Guzmanillo, que es el Guzmán de joven y que básicamente es un ladrón y el protagonista de toda la obra. El pícaro es sincero, ¿vale? En el sentido de que el pícaro puede ser de dos maneras, ¿vale? Puede ser que el pícaro sea sincero y por lo tanto es una novela moral, en tanto que nos está diciendo lo que no tenemos que hacer para no ir a la cárcel,
o que sea el pícaro mentiroso, y si el pícaro es mentiroso y nos está hablando como un pícaro mentiroso, en realidad nos está intentando convencer de que lo que ha hecho en realidad no es para tanto, ¿vale? Es, como decimos, es la interpretación de la novela puede ser en dos estilos, ¿vale? Ahí depende del lector en muchas ocasiones. Vale. Importante esto, es una novela contrarreformista. ¿Qué es eso de la novela contrarreformista? La contrarreforma fue después de que los protestantes se alzaran contra el catolicismo y se independizaran de la doctrina católica. La doctrina católica, el Vaticano, lo que hizo fue la contrarreforma, mientras que la reforma protestante lo que pretendía era reformar la Iglesia hizo una contrarreforma, es decir, endureció todavía muchísimo más su doctrina católica y a través de un concilio vaticano. Bien, esta novela en principio sería una novela contrarreformista, en tanto que nos habla justamente de esa doctrina católica de la contrarreforma. En primer lugar, ¿vale? Nos dice que recuerda el concepto de responsabilidad personal y posibilidad de elegir que se le presenta a Guzmán. Es decir, Guzmán puede elegir entre ser un pringao pero honrado o ser una mala persona e intentar medrar en su vida. Bien, Guzmán es culpable de sus actos porque ha elegido hacerlos. Vale, pero también como el protagonista no tiene voluntad, en el sentido de que no puede dejarse, o sea, solamente se puede dejar llevar con las circunstancias, el destino le lleva a donde está, en realidad. Si Guzmán no hubiera hecho las cosas malas que hace, igual que el Lazarillo, ¿vale? En realidad, Guzmán ahora mismo no estaría en la cárcel. El tema de la obra, como digo, es la historia de una conversión, es decir, el Guzmán de Alfarache se convierte al final de la obra porque lo que quiere es ser mejor persona. Vale. Como decimos, es una novela agriamente desengañada, ¿vale? No como en el Lazarillo de Tormes, que teníamos una novela vitalista. Aquí tenemos una novela que está totalmente desengañada del mundo y que lo que intenta es abordar, por un lado, el problema de la mendicidad, es decir, qué cantidad de mendigos habían en el Estado español, y por otro lado defiende la ética del trabajo, es decir, solamente si te ganas el pan con el sudor de tu frente tendrás lo que te corresponde, mientras no lo hagas así no tendrás absolutamente nada. Vamos a ver un fragmentito, no voy a daros mucha caña. Dice, era yo muchacho vicioso y relegado, criado en Sevilla sin castigo de padre, la madre viuda, como lo has oído, cebado a torreznos, molletes y mantequillas y sopas de miel rosada, mirado y adorado más que un hijo de mercader de Toledo o tanto. Hacíaseme de mal dejar mi casa, deudos y amigos, de más que es dulce el amor de la patria. Siéndome forzoso, no pude excusarlo. Alentábame mucho el deseo de ver mundo, ir a reconocer en Italia mi noble parentela. Salí, que no debiera, bien pude decir tarde y con mal. Creyendo hallar copioso remedio, perdí el poco que tenía. Sucedióme lo que al perro con la sombra de la carne. Apenas había salido de la puerta cuando, sin poderlo resistir, 2 nilos reventaron mis ojos que, regándome el rostro en abundancia, quedó todo en lágrimas bañado. Esto, y querer anochecer, no me dejaban ver el cielo ni palmo de tierra por donde iba. Cuando llegué a San Názaro, que está de la ciudad poco a distancia, sentéme en la escalera a la grada por donde suben a aquella devota ermita. ¿Vale? Vemos, evidentemente, simplemente nos sirve como ejemplo para ver que está escrito en primera persona y que nos está contando su vida para saber, pues eso, para justificarse un poquito por qué está haciendo lo que hace. Vamos a pasar, esto si queréis, como lo tenéis en el PowerPoint, lo podéis ver por vuestra cuenta. Son todos los fragmentos que están seleccionados del texto de Guzmán de Alfarache, hay bastantes. Y bueno, si los leéis podéis haceros una idea de cómo es la obra y qué es, y bueno, y de qué va.
Bien, vamos ahora con la segunda gran obra, que es La vida del buscón llamado Don Pablos, en 1626, publicada por Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo, que ya hemos hablado en la anterior presentación, no solamente era poeta, sino que también era un gran escritor, aunque tenía también sus cosas chungas, ¿vale? Muy chungas. Pues, por ejemplo, pues que era un misógino, pues que era un racista y que era, vamos, era la creme de la creme. O sea, si lo veías por la calle te daban ganas de pegarle un puñetazo en la boca. Pero bueno, escribía bastante bien. Ahora, se imprimió por primera vez en Zaragoza en 1626, como digo, y tuvo un éxito fulminante. O sea, fue un bestseller porque, aparte, Quevedo era una persona muy conocida y la gente, bueno, se tiraba a muerte por sus libros. Bien, ¿de qué va la vida del buscón? Pues es lo mismo, el relato de un chaval, hijo de un barbero ladrón y de una hechicera, que los dos son sospechosos de ser conversos, entra como criado de un hidalgo, luego se van a Segovia, luego a Alcalá de Henares, allí es burlado, el protagonista, bueno, pues va pasando de mano en mano hasta que intenta casarse con una dama rica, la dama rica al final no se casa con él y bueno, al final es un criminal perseguido por la justicia y al final ese criminal y perseguido por la justicia decide irse a América. Recuerdo una escena en concreto de este libro en el que el Don Pablos llegaba a la universidad. Y en la universidad le hacían una cosa, no sé si sabéis lo que son las borregadas. Las borregadas son pues las novatadas que se hacen a los recién llegados a la universidad. Y lo que dicen es que le hacen la ducha. La ducha básicamente es que se pusieron todos alrededor de todos los estudiantes de último año, se pusieron alrededor del buscón y le empezaron a escupir, ¿vale? Hasta que le llenaron todo de yapos. Bueno, era una imagen, ¿vale? Quevedo, ¿en qué se inspira? En El Lazarillo, ¿vale? Y el Guzmán de Alfarache. Bien, la estructura general de la obra se parece mucho a la del Guzmán, tiene forma epistolar, es decir, está escrita en forma de carta. El personaje viene de una ascendencia muy vil, es decir, es de baja alcurnia, intenta ascender socialmente, tiene el hambre es una constante, es decir, el personaje tiene hambre constantemente, es como Carpanta, y todas sus acciones se mueven porque el protagonista tiene hambre, y bueno, y hay una dialéctica, es decir, hay una especie de reflexión entre lo que es la apariencia y lo que es la realidad. ¿Cuál es la principal diferencia con la novela picaresca anterior? Bien, el protagonista en este caso cuenta los episodios de su vida, pero no explica ni aclara nada. Es decir, no se justifica. Él simplemente te está contando su historia. ¿Por qué? Pues porque quiere que la escuches, pero en realidad no te está justificando por qué hace las cosas así. En cambio, en el Guzmán de Alfarache sí que veíamos que era así y en el Lazarillo también. ¿Vale? Los sucesos no van narrados entre sí con la finalidad de explicar algo, como digo, sino simplemente es contar una serie de hechos que le han pasado al buscón y que, bueno, son graciosos hasta cierto punto, son asquerosos en muchas ocasiones y simplemente te está contando una historia de un sinvergüenza, de un criminal que acaba en América. No hay una evolución del personaje, el buscón es en realidad un personaje muchísimo más plano. Desde el principio de la novela el buscón es un sinvergüenza y acabará siendo siempre un sinvergüenza. Y bueno, y básicamente lo que tenemos es una caricatura de la sociedad. Francisco Quevedo lo que hace es un retrato de la sociedad, pero caricaturesco, totalmente deformado. Son básicamente una concatenación de chistes, chiste, uno detrás de otro. Son gags que en realidad los ves, los lees y sí, te ríes. Está bastante bien, pero en realidad no te intenta decir prácticamente nada. Vale. La finalidad de la obra, por tanto, lo que tenemos es una obra puramente estética, ¿vale? Lo que no pretende hacer nada más.
y se trata de llamar en todo momento la atención hacia el lenguaje. Es decir, recordemos que Francisco de Quevedo es un gran conceptista y lo que pretende es crear el chascarrillo constante para que el lector se sorprenda. Y sobre todo, una de las grandes diferencias con las otras dos obras que hemos visto de tipo picaresco es que aquí lo que se defiende es justamente la sociedad estamental. Hay una crítica a que alguien se pueda mover dentro de esa sociedad y sobre todo, se satiriza el anhelo al ascenso social, es decir, el hecho de querer ser noble se satiriza. Lo que defiende básicamente Quevedo con esta novela es que todo siga como está, que no haya ningún tipo de movimiento social dentro de la sociedad. Y se critica a quién también. Pues si hemos dicho que este tío era que Quevedo era un racista, pues se critica también a los conversos, a todos aquellos que tienen algo o que parecen ciertamente judíos. A Francisco de Quevedo no le llamaban Mein Führer, pero casi tenía este tipo de cosas. Vale, algunos rasgos de los enunciados, pues tenemos agudeza lingüística, tendencia a la exageración, caricaturización de los personajes y bueno, otros elementos que supongo que tampoco os interesan demasiado, pero básicamente son muchos elementos lingüísticos y muchos tropos literarios que sirven pues para hacer pues la cosa más divertida. Bien, como digo, es la síntesis de la tradición oral del humanismo. El lenguaje de Quevedo es excepcional, tiene un estilo extremo, es un estilo que básicamente lo que busca es la carcajada y que cada vez que estés leyendo pues te estés riendo constantemente de forma que se sorprenda siempre el lector a la hora de sus obras, ¿vale? Vamos a ver un poquito un fragmentito y ya os dejo en paz. Dice, determinó pues don Alonso de poner a su hijo en pupilaje, lo uno por apartarle de su regalo y lo otro por ahorrar de cuidado. Supo que había en Segovia un licenciado Cabra, que tenía por oficio el criar hijos de caballeros, y envió allá al suyo, y a mí para que le acompañase y sirviese. Entramos pues, está hablando de cuando don Pablos, es decir, el buscón, acompaña al hidalgo, al hijo de don Alonso, a estudiar a Segovia. Entramos primer domingo después de Cuaresma, en poder del hambre viva, porque tal lacería no admite encarecimiento. Él era un clérigo cerbatana. Fijaos cómo describe esto. Él era un clérigo cerbatana, largo solo en el talle, una cabeza pequeña, pelo bermejo, no hay que decir para quien sabe el refrán. Pelo bermejo, escuchad, paréntesis, pelo bermejo es pelo de tipo pelirrojo. ¿De qué eran sospechosos los pelirrojos? De ser judíos. Ya sabéis, ¿vale? Los ojos avecindados en el cogote, que parecía que miraba por cuévanos, tan hundidos y oscuros que era un buen sitio el suyo para la tienda de mercaderes. La nariz entre Roma y Francia, porque se le había comido de unas búas de resfriado, que aún no fueran de vicio, porque cuestan dinero. Las barbas descoloridas por miedo de la boca vecina que, de pura hambre, parecía que amenazaba a comérselas. Los dientes le faltaban no sé cuántos, y pienso que por holgazanes y vagamundos se los habían desterrado. El gaznate largo como de avestruz, con una nuez tan salida que parecía que se iba a buscar de comer forzada de la necesidad. Los brazos secos, las manos como un manojo de sarmientos cada una. Bueno, como veis, en realidad es una descripción que hace de un hombre, el clérigo cerbatana, ¿vale?, que básicamente lo que está haciendo es ridiculizarlo. Es una sátira absoluta y bueno, y tiene muchos elementos de caricatura, ¿vale? Aquí tenéis mucho más. Repito lo mismo, si queréis ver un poquito lo que hay aquí en el PowerPoint lo tenéis. Además de esta obra, Quevedo escribió varias cosas más, ¿vale? Escribió, por ejemplo, Política de Dios, Gobierno de Cristo y Tiranía de Satanás. Escribe obra de tipo político, como en este caso, La vida de Marco Bruto. También escribe cosas que no
tienen nada que ver con lo político, sino que simplemente son obras festivas, donde básicamente el tío se dedica a escribir cosas muy guarras, pero muy, muy guarras, como por ejemplo la aguja de marear cultos y la culta en la timparna. Eh, este hombre, lo que pasa es que se ve que se aburría mucho, y en cuanto se ponía a escribir, pues escribía cosas, la verdad es que era, pues eso, para provocar la risa, sobre todo en los bares. Tiene también escritos ascéticos, curioso esto, porque es un donde habla sobre todo del desengaño del barroco, la cuna y la sepultura, hace una reflexión sobre la vida y la muerte bastante impresionante. Escritos satíricos morales, como por ejemplo Los sueños, ¿vale? Donde narra las profesiones con una intención moral, para que, bueno, simplemente se intenta reflexionar sobre lo que es la sociedad, ¿vale? No voy a entrar en esto, tampoco hace falta que lo veáis, ya os digo que lo tenéis ahí. También tenemos La hora de todos y La fortuna con seso, que bueno, que básicamente lo que hace es intentar hablar sobre la fortuna, es decir, sobre el destino, sobre cómo pueden ser las cosas a veces, cuando menos te lo esperas, y de repente te encuentras un mes encerrado en casa porque hay un virus por ahí pululando que te puede hacer mucha pupa. Bien, y el otro gran escritor que tenemos en esta época es Baltasar Gracián. Que bueno, Baltasar Gracián básicamente es un conceptista, también como Quevedo. Es solamente accesible para los iniciados, porque el problema es que cuando tú estás leyendo a Baltasar Gracián muchas veces no te enteras de dónde está el concepto. Las metáforas son demasiado rebuscadas en muchas ocasiones, ¿vale? Baltasar Gracián, bueno, nace en Belmonte, tampoco nos interesa mucho, simplemente que, bueno, perteneció a la Orden de los Jesuitas, fue profesor en distintos centros y, bueno, pues eso, publicó varias obras, tampoco vamos a irnos demasiado. El problema fue que, como publicó sus obras sin el permiso de los jesuitas, tuvo muchos problemas, intentó abandonar la orden de los jesuitas, pero antes murió. Toda su vida pues transcurrió entre libros y bueno, y era un intelectual, una persona que no paraba de leer y de estudiar y de hacer cosas. Bien, tiene más, lo bueno que tiene este hombre es que sus obras son más humanas que religiosas, ¿vale? Y lo que intenta sobre todo es buscar los modelos de conducta, modelos de conducta basados en prudencia y en moderación. Intenta enseñarnos en realidad cómo tenemos que actuar y sobre todo nos pide que desconfiemos del mundo, porque el mundo puede ser muy aparente. Es decir, tú puedes ver a una persona por la calle y pensar que es una buena persona, pero en realidad es un psicópata. Entonces, Baltasar Gracián lo que hace es hablarnos de eso y nos intenta prevenir contra eso. Tenemos principalmente El héroe de Lorenzo Gracián Infanzón, es decir, donde mediante aforismos explica cómo tiene que ser un buen gobernante, y luego El político Don Fernando, donde nos habla un poco de Fernando el Católico y le hace un poquito la pelota a la corona. El discreto, donde se proponen normas de conducta, y El oráculo manual y El arte de la prudencia, que es el gran libro de Baltasar Gracián, donde a través de la filosofía nos marca pautas para vivir, básicamente. Es la regla de la prudencia o del juicio, ¿vale? Y nos explica las cosas, ¿vale? Nos intenta buscar cómo es el ideal del ser humano. Vamos a leer un fragmento y ya lo dejamos. Suele ser pesado el hombre de un negocio y el de un verbo. La brevedad es lisonjera y más negociante. Gana por lo cortés lo que pierde por corto. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Esto os tiene que sonar de algo, por lo menos. Y aún lo malo, si poco, no es tan malo. Mas obran quintaesencias de fárragos, y es verdad común que hombre largo raras veces entendido, no tanto en lo material de la disposición, cuanto en lo formal del discurso. ¿Qué? ¿A qué te has enterado de todo? ¿No te he dicho ya antes que Baltasar Gracián era un poquito complicadete? A ver, básicamente nos está hablando, pues eso, de cómo tiene que ser una persona. Lo bueno si breve, 2 veces bueno, no como este vídeo. Tampoco voy a extenderme, lo tenéis, ya os digo que lo tenéis aquí todo,
¿vale? Tenéis aquí más fragmentitos que si queréis verlos lo podéis leer. Bueno, ahí tenéis unas cuantas, ¿vale? Aquí simplemente tendríamos otra obra de Baltasar Gracián, que es Agudeza y arte del ingenio, donde básicamente también hace una selección de textos y géneros que son muy interesantes. Y tenemos una novela filosófica muy interesante que es el Criticón. ¿Vale? El Criticón lo que hace es intenta buscar una especie de novela picaresca, pero donde en realidad está haciendo una novela de tipo filosófico, donde justamente critica todo lo que es la sociedad de entonces, ¿vale? No lo voy a leer, no os preocupéis, ya lo leéis vosotros. Tenemos, por un lado, novela alegórica de tipo filosófico, ¿vale? Y tenemos también, como digo, una novela bizantina, ¿vale? Donde dos peregrinos, Critilo y Andrenio, ¿vale? Tienen como objetivo la búsqueda de Felisinda a través de un viaje, ¿vale? Que va por España, Francia, Alemania e Italia. Son, como digo, es la historia de un viaje, es una road movie, por decirlo de alguna manera. La obra se desarrolla en 4 etapas de la vida, que sería la primavera, el estío, el otoño y el invierno, que corresponden a una de las partes de la vida, niñez, juventud, digamos, madurez y vejez. Y bueno, y básicamente, y no me extiendo mucho más, básicamente lo que hace es una reflexión filosófica sobre la existencia y sobre la condición humana a través de la moral. Tenéis aquí un ejemplillo, por si lo queréis leer, ahí lo tenéis. Como decimos, es un estilo muy denso, tampoco voy a extenderme mucho. Y es una estética muy conceptista. Es una estética que pretende, sobre todo, que el que lo lea sea una persona que tiene ya bastante cultura. El mundo, según Gracián, como digo, es engañoso, el hombre es un ser muy débil y miserable y además normalmente es malo. Entonces, ¿qué es lo importante para Gracián? Saber disimular, saber dominar la situación y, sobre todo, ser más listos que los demás. Si eres más listo que tu vecino no te podrá engañar, porque sabes que lo va a intentar, pero no lo va a hacer, ¿vale? Porque tú eres más listo. Y con esto, chicos, terminamos. Espero que os haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.